Hola de nuevo. Entonces hoy abrimos un nuevo capítulo en nuestro curso. Hoy vamos a hacer un pequeño repaso para de una vez introducir algo que tal vez no hayan visto en otro curso o en otra área. La idea hoy es que vamos a ver cómo trabajar con sistemas continuos, o otra forma de llamarlos son los campos clásicos. El ejemplo más trivial de todos los campos clásicos va a ser una cuerda, donde lo que va a describir la cuerda va a ser las desviaciones de su posición tensa. Ya lo vamos a ver, pero antes quisiera hacer un repaso de la forma en que vamos a atacar los sistemas continuos viéndolo en los sistemas discretos, que espero que tengan un poquito de familiaridad con esto. Nosotros vamos a atacarlo desde el punto de vista de la mecánica lagrangiana, donde en el caso discreto ya sabemos que tenemos que definir una acción que está construida a partir de un lagrangiano que depende de las coordenadas y sus derivadas con respecto al tiempo. Vamos a hacerlo suponiendo que solamente estamos hablando de una sola dimensión. ¿Ok? Ahora, vamos a suponer que tenemos dos puntos, un punto inicial y un punto final. ¿Cuál es la maravilla de esta forma de atacar el problema? Con mecánica newtoniana uno usualmente está acostumbrado a que solamente es posible una trayectoria. Aquí vamos a darle más libertad al sistema y vamos a suponer que todas las trayectorias son posibles, ¿ok? Entre dos puntos. Sin embargo, solo una de esas trayectorias va a ser físicamente aceptable. Y esa trayectoria es la que hace que la acción sea extrema. A veces se le dice como el principio de mínima acción. ¿Ok? Entonces, fíjense, yo tengo infinidad de trayectorias, las permito, digo que ellas pueden existir, pero físicamente solamente acepto unas. En mecánica cuántica esto se va a llevar incluso al extremo y suponer que todas las trayectorias son posibles físicamente. Pero aquí entonces decimos, de todas esas trayectorias que voy a permitirle al sistema, solamente voy a aceptar físicamente la que extremice la acción. Entonces, ¿cómo se estudia esto? Vamos a suponer que de toda esa infinidad de caminos, voy a distinguir los distintos caminos a partir de una variación eta. A esa variación eta, ¿qué le voy a pedir? Le voy a pedir que en el punto inicial y en el punto final sea cero, de tal manera que efectivamente todos los caminos arranquen y terminen en la misma posición, en QI y QF. Entonces, esa es la consideración que yo voy a suponer sobre ese eta, y entonces todos los caminos yo los puedo construir a partir de distintos etas, ¿sí? Pero todos esos etas van a ser tales que satisfacen esto. Entonces, para hacerlo más preciso, esto es lo que estoy diciendo. Voy a suponer que la trayectoria aceptada la voy a denotar como Q de T0, y todas las demás van a ser tales que se desvían por este eta y un parámetro aquí que me dice, digamos, si yo meto o no meto eta, y puedo entonces magnificar el efecto de este señor. La figura entonces me muestra mejor cómo es que el eta actúa para desviarme de la trayectoria física. De tal manera que entonces, teniendo eso en cuenta, la acción como tal va a depender del camino que yo tome, ¿de acuerdo? Y ese camino, la diferencia de camino, pues va a ser dependiendo de qué alfa yo tome. ¿Listo? Entonces, la acción va a depender implícitamente en alfa a través de las dependencias en los Qs. Ahora, yo quiero encontrar el camino físico y ese dijimos que era tal que la acción se fuera extrema. Entonces lo que vamos a hacer es variar con respecto a este alfa y pedir que la acción su variación sea cero. Entonces la variación es simplemente hacer
regla de la cadena, ¿ok? Entonces aquí este depende de Q y este depende de alfa, este depende de Q punto y este depende de alfa. Ahora aquí llega una consideración importante y es, vamos a suponer que la derivada con respecto a alfa, y aquí hay una derivada con respecto al tiempo, conmutan, de tal manera que entonces yo puedo intercambiarlas. Entonces si yo tengo en cuenta eso, tengo que este segundo término, que es el que está acá, perdón, aquí tengo un Q punto. Entonces este segundo término que está acá, lo puedo escribir de esta manera y esto se puede integrar por partes, ¿cierto? Entonces cuando lo integre por partes, ¿qué es lo que yo busco? Busco tener una derivada total y que esta derivada en el tiempo golpee a este señor. De tal manera que este término, perdón, aquí ya no hay un punto, porque intercambié, ¿cierto? Es este. Entonces, de tal manera que va a quedar este señor por fuera de la derivada igual que acá. Entonces eso es lo que yo busco, que quede en ambos lados esta derivada de Q con respecto a alfa. Entonces cuando integro por partes, me queda la derivada total que había dicho y esta derivada actuando sobre este señor, con un signo menos. Integración por partes usual. Ahora, ¿quién es esta derivada? Volviendo aquí a la definición del Q con respecto a con eta, vemos que la derivada con respecto a alfa es simplemente eta. ¿Cierto? ¿Qué he hecho de aquí a acá? Además de reemplazar por eta, he integrado esta derivada total. Entonces aquí utilizo el teorema fundamental del cálculo que me dice la integral de una derivada es simplemente la función evaluada en los límites. Y en este caso son los límites TF y TI. ¿Quiénes son TF y TI? Es el tiempo cuando yo estoy en la posición inicial y el tiempo cuando yo estoy en la posición final. Habíamos dicho que este eta satisfacía que en los extremos fuera 0, de tal manera que este término de acá, el que está acá, se anula. Y me queda solamente este. Entonces, si se dan cuenta, ahora ya puedo reemplazar este término con esta simplificación que hice acá y me va a quedar de esta manera, como está acá. Donde aquí voy a poner el color que estoy trabajando. Entonces veo que la variación de S con respecto a este alfa se puede escribir de esa manera. Entonces he podido factorizar este señor gracias a esta integral por partes que antes había mencionado. Y ahora vuelvo acá. Había dicho, este señor tiene que ser 0, pero este señor se puede escribir como esta variación. ¿Ok? Y veo que este eta es arbitrario. Como eta es arbitrario, entonces esa integral va a ser 0 si y solamente si su argumento es 0. Y es lo que saco acá. Y eso es lo que conocemos como nada más y nada menos como la ecuación de Euler-Lagrange para sistemas discretos. ¿Cómo se extiende esto a sistemas continuos? Para ilustrar cómo proceder, vamos a utilizar la cuerda, que como dije era el ejemplo más sencillo de estos casos. ¿Cuál va a ser la idea? Vamos a identificar las fuentes de las contribuciones de energía en el sistema de la cuerda. Y vamos a trabajar identificando las partes que van por unidad de longitud. Después que identifiquemos eso, pues entonces podemos integrar sobre toda la cuerda para tener la energía total. Entonces, por ejemplo, tenemos contribuciones cinéticas y contribuciones de energía potencial. ¿Qué va a ser la cinética? Entonces, la idea va a ser la siguiente. Vamos a denotar una variable phi que va a ser los desplazamientos de cada elemento de cuerda con respecto a la horizontal, que sería el punto donde la cuerda está completamente quieta o tensada. ¿Listo? Entonces ese phi me va a decir cuál va a ser la coordenada. Y la rapidez con que se mueve ese elemento de masa va a ser la variación con respecto al tiempo de phi. De tal manera que entonces la energía cinética de un elemento de masa de m va a estar dada por esto.
Ahora esto se puede escribir de una manera más elegante, multiplicando y dividiendo por dx, de tal manera que aquí tengo ahora una densidad de masa y aquí tengo un dx, de tal manera que entonces identifico como si esto fuera un elemento de energía cinética por unidad de masa. Ya sabemos que entonces si yo quiero encontrar toda la energía, entonces pues simplemente integro. Aquí tengo, acabo de darme cuenta, tengo un error. Este ya no estaría ahí. ¿Qué tengo acá? Ahora ya tenemos la energía cinética. Si quiero encontrar un lagrangiano, pues entonces tengo que encontrar la energía potencial. Dependiendo de lo que yo considero, pues puedo tener distintas contribuciones. Imaginémonos que la energía, nos interesa tener la energía gravitacional, que la cuerda está en un campo gravitacional que voy a suponer que es uniforme. Entonces cada elemento de masa va a estar contribuyendo con su masa, la gravedad y la altura, que voy a suponer que la energía potencial es 0 cuando ellos están a altura de phi igual a 0. Entonces esta es la energía potencial que nuevamente puedo escribir de manera más elegante si multiplico por dx y lo escribo en términos de una densidad de masa lineal, igual que aquí, sino que aquí la escribí, digamos que simbólicamente. Entonces tengo nuevamente una densidad de energía potencial. Para la elástica, que es la que usualmente se considera como la más importante en una cuerda, voy a tener que la cuerda va a tener una tensión que voy a denotar por T, y esa tensión es la que me dice la variación de energía con respecto a la cuerda simplemente recta. ¿Qué es lo que va a suceder? Que entonces la energía va a ser las variaciones de ven, aquí es un dx, entonces van a ser las variaciones de la longitud de la cuerda con respecto a lo que era si no se desvía. Entonces aquí simplemente estoy utilizando Pitágoras para ver cuánto se estira la cuerda cuando ese elemento de cuerda se desvía un de phi. Entonces esto se puede simplificar así, factorizando el dx. Y voy a suponer acá que esto es pequeño para poder hacer una expansión. Cuando hago una expansión de esta raíz, este primer término se cancela con este y tengo este señor aquí. Entonces fíjense lo interesante que está sucediendo cuando yo hago esto. Voy a obtener que la energía elástica tiene una estructura muy parecida a la energía cinética. Que lo que cambia, donde aparecía una masa, ahora aparece una tensión, y donde aparecían variaciones con respecto al tiempo, ahora aparecen variaciones con respecto a la coordenada. De ahí para adelante, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya tengo densidades de energía cinética, densidades de energía potencial. Puedo pues encontrar todo el lagrangiano como la energía cinética menos la energía potencial. Pero en general estoy hablando de densidades, de tal manera que entonces yo puedo definir algo que va a ser el corazón de lo que vamos a hacer posteriormente, que es definir una densidad lagrangiana. O sea, tengo que el lagrangiano se puede escribir como la integral sobre dx, integrando sobre toda la cuerda de una densidad lagrangiana, que simplemente la escribo como una L caligráfica. La moraleja de esto es, si yo quiero trabajar con sistemas continuos, me voy a ver obligado a trabajar con densidades. Entonces ya no voy a hablar de energía, sino de densidad de energía. Ya no voy a hablar de lagrangiano, sino de densidad lagrangiana. Y la acción, entonces, va a quedar en términos de esa densidad lagrangiana. ¿Ok? Entonces, aquí lo estoy poniendo ya en general, suponiendo que tengo varias dimensiones. Y tengo la integral usual de la mecánica, que es la integral sobre el lagrangiano. Y el lagrangiano es toda la integral de esto sobre el volumen, donde la densidad lagrangiana es una cosa que depende de una cosa que voy a llamar phi, pero uno tiene que pensarla como un campo, algo que está definido sobre todo el espacio y el tiempo. Aquí tal vez sería más conveniente escribir ese x como un vector, porque ya estoy extendiéndolo a 3 dimensiones. Entonces tengo que va a depender de ese phi que me dice algo en todo el espacio y en el tiempo. Pero no solamente depende de ese phi, sino que también depende de su variación temporal. Y acabamos de descubrir que en general también va a depender de su variación espacial. Entonces aquí pongo la generalización de lo que tenía aquí como una variación en x, aquí lo tengo como
un gradiente, ¿sí? Unas variaciones en todas las coordenadas. Y esto va a ser la semilla de todo lo que vamos a hacer. Si uno entiende esto, el resto pues sale más o menos naturalmente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Cuando yo hago este paso, prácticamente todo va a salir como un verbatim de lo que habíamos hecho con el caso discreto, pero hay que tener algunas sutilezas en cuenta a veces, y es el hecho que estos dos señores pareciera que dependieran de una variable, ¿cierto? Muy parecido a lo que sucedía en el caso discreto. Sin embargo, esa variable no es una variable, es una función en sí. O sea que a estos señores se les llama una funcional. Son funcionales que dependen de una función, como habíamos dicho, o sea que dependen de una configuración. Ya no dependen de un número, sino como tal de una configuración. Que es, por ejemplo, las distintas formas que sabemos usuales de los modos normales de la cuerda, por ejemplo. Si uno tiene en cuenta esto, entonces se da cuenta que cuando yo hago derivadas de una funcional no es simplemente tomar derivadas usuales. Tengo que tener cuidado porque entonces ahora lo que voy a tener en cuenta es cómo son los cambios de mi funcional cuando yo cambio las configuraciones. Entonces usualmente se le denota como unas derivadas extrañas. ¿Ok? Las variaciones son derivadas funcionales, pero nosotros no nos vamos a preocupar de eso y simplemente los vamos a escribir del modo usual, ¿sí? Ya cuando queramos ser formales toca tener cuidado con eso, pero entonces no, es una acotación que vale la pena hacer. Entonces estamos trabajando con funcionales, tengo que tener cuidado porque tengo que hacer derivadas funcionales, no derivadas usuales, y esas derivadas funcionales pues entonces tienen ciertas propiedades. Aquí simplemente estoy listando dos. Una, por ejemplo, es, si ustedes, fíjense el argumento que tengo aquí es un y aquí tengo un x. Si ustedes toman esta derivada funcional sobre esta integral, esta funcional, lo que tienen es el argumento ahora derivado y con su argumento aquí, ahora evaluado en y. ¿Sí? Eso es una cosa que nos va a facilitar después la vida cuando hagamos los procedimientos. O esta, que es la que vamos a necesitar cuando hagamos la mecánica y las ecuaciones de movimiento, es cuando tomamos la variación de una cosa que depende de la derivada, entonces voy a suponer que las derivadas conmutan con la variación. De tal manera que aquí yo tengo una variación de la derivada y yo puedo hacerlas conmutar e integrar por partes. En algún momento lo vamos a hacer. ¿Listo? Y cuando integro por partes, entonces voy a tener algo así. Más términos de superficie, que usualmente pues despreciamos. Entonces con estas dos cosas más adelante las vamos a tener en cuenta. Por hoy pues tenemos digamos suficiente para haber discutido, entonces voy a dejar hoy por ahí, en este capítulo por ahí. La próxima vez entonces vamos a ver qué es lo que hay que hacer para obtener las ecuaciones del Euler-Lagrange en sistemas continuos o campos clásicos y hacer un par de ejemplos. Entonces por ahora espero esto los haya iluminado un poco. Nos vemos la próxima.